Pues bienvenidos sean todos ustedes en esta mañana. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por la oportunidad de verles, de que nos acompañen. Si usted nos visita por primera, segunda vez, siempre queremos decirles que usted está llegando a un lugar donde creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios, y también queremos decirle que creemos que ser cristiano no tiene que ver con una religión, tiene que ver con un estilo de vida, con una forma de vivir conforme, de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. Entonces sean todos ustedes bienvenidos en el Valle, en Cancún, en Veracruz. Qué bueno que nos acompañen en esta transmisión y esperamos que lo compartido en esta mañana pueda ser de gran bendición para su vida. También quiero decirles que estamos muy contentos porque el día de ayer pudimos terminar un proyecto que fue una prueba piloto, pero que realmente fue toda una bendición, y era un grupo de hermanas, esposas de pastores y de los líderes de aquí de Filadelfia, donde llevamos un libro que es titulado Una mujer conforme al corazón de Dios, pero había una dinámica donde había que estar pasando tiempo con las hermanas y todo, y fue toda una bendición. El día de ayer pudimos reunirnos, y esto es algo que se va a estar permeando a todas las hermanas de aquí de la iglesia, y estoy seguro que si usted puede llevar esto, va a ser toda una bendición. Ayer estábamos ahí escuchando los testimonios, todo lo que Dios había hecho, y de veras qué hermoso ver lo que Dios está haciendo en la vida de muchos de nosotros. También el día de hoy iniciamos la primera generación de cómo estudiar la Biblia, esto que tenemos dentro del proceso de crecimiento espiritual aquí en Filadelfia. Es decir, aquí en Filadelfia tenemos un proceso muy bien estructurado de crecimiento espiritual. Hacíamos la analogía como si fueran en los estudios seculares, como si tuviéramos kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y si quisieras ir a más, hay más, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios había un muy buen número, no sé cuántos fueron siempre, pero ¿quién tiene el dato por ahí que me pueda decir? No sé, pero yo creo que serían que algunos 60, ¿sí éramos 60? ¿La mañana? Sí. Toda esta parte y unos poquitos acá, ¿verdad? 62. Más o menos. Pues gracias a Dios, y también quiero muchas gracias a Dios porque el día de hoy vamos a empezar una serie de predicaciones que van a durar un mes, y yo quiero hacerles una atenta invitación: no falten por todo el mes de octubre, no falten. Lo que vamos a ver hoy, vamos a ir demostrándolo en las semanas siguientes. Pero si usted nada más escucha lo de hoy y no escucha los siguientes domingos, se va a quedar con una pequeña idea de todo lo que vamos a hablar. Es importante que usted pueda seguir esta enseñanza todo octubre. Son 4 enseñanzas que tienen que ver con esto. Y el tema de hoy es: Dios es primero. Dios es primero. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Levante su mano. Muy bien, ok. Esto está muy interesante porque cuando terminemos octubre, realmente nos vamos a dar cuenta si para nosotros Dios es primero. Ahora, si no lo está haciendo, no se preocupe. Acuérdese, tenemos un Dios que siempre está mirando hacia adelante. Es decir, a Dios le importa más lo que vamos a hacer de hoy en adelante que lo que hemos venido haciendo. Entonces, si a la hora de ver toda esta enseñanza nos damos cuenta que no lo está haciendo, no se preocupe. Pongámonos en las manos de Dios y que Él nos ayude a que esto se pueda dar. ¿Amén? Amén. Muy bien. Bueno, yo quiero decirles que todo este tema de Dios es mi prioridad. Yo estoy convencido
estoy convencido que cambiará su perspectiva de ver las cosas en su vida. Es algo que quiero reconocer, que hasta hace poco pude realmente comprender la magnitud de esto. Y estoy seguro que de entenderlo y aplicarlo va a ser toda una bendición para su vida de manera personal, para su familia y para Filadelfia. El principio bíblico del que vamos a partir para todo este estudio es: debemos poner a Dios por delante de todo en nuestra vida. Debemos poner a Dios delante de todo en nuestra vida. En nuestro tiempo, en nuestra familia, en nuestro matrimonio y también en nuestra economía. Dios debe ser mi prioridad. ¿Sabía usted que la primera causa de divorcio es la falta de comunicación? Fíjese, la primera causa de divorcio es la falta de comunicación. Eso está comprobado. Pero el primer motivo de discusión en el matrimonio, ¿sabe cuál es? El dinero, las finanzas. Interesante, ¿no? La primera causa de divorcio es la falta de comunicación, pero el primer motivo de discusión, el dinero. Cuando Dios empieza a trastocar, o cuando se nos ven trastocando las finanzas, empiezan unos roces ahí en el matrimonio tremendos. ¿Por qué? De eso se trata el estudio. Lo vamos a ir desarrollando. En la Biblia encontramos unos 500 versículos acerca de la oración. Encontramos unos 500 versículos acerca de la fe. Sin embargo, hay más de 2000 pasajes que hablan del dinero y de las posesiones. ¿Por qué creen? Eso es lo que vamos a ver en el estudio. Yo le voy a decir por qué. Hay un pasaje en Mateo 6:21, y quiero que lo busque, por favor. Busque este pasaje, Mateo capítulo 6, verso 21. ¿Están ahí? Qué rápidos. Les iba a decir, abra su Biblia o abra su iPad, lo que traiga. Cuando traiga su Biblia, ábralo, por favor. Léalo conmigo, por favor. Dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y déjenme le digo algo. Muchas veces le damos la aplicación a este pasaje de: donde esté lo importante para ti, es donde estará tu corazón. ¿Cierto o no es cierto? Sí. El contexto no habla de eso. El contexto de este pasaje habla del dinero. Entonces, donde está tu dinero, ahí está tu corazón. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos de nosotros tenemos acciones en la bolsa? Levanta su mano. Ok. Muy bien. ¿Cuántos días de la semana usted se levanta y lo primero que hace es checar el periódico para ver cómo están las acciones? ¿Cuántos de ustedes lo hacen? ¿Tú lo haces? Tú sí. Porque tienes dinero invertido, porque te duele. Compren una acción y van a ver que todos los días van a estar buscando a ver si subió o bajó. Donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Se fijan? ¿Vamos bien con el principio? Ok. En donde está nuestro dinero, afecta a nuestro corazón.
Es por eso la importancia de hablar y comprender estas verdades bíblicas. No es lo que Alberto piensa, no es lo que Alberto dice, lo que dice Dios. Cuando uno comprenda esto y lo pueda bajar del intelecto al corazón, es decir, para aplicarlo, va a haber la bendición que Dios va a derramar en su vida. Entonces, el primer principio, el principio del día de hoy es: Dios es primero. Y vamos a empezar a ver todo esto como nos gusta, escudriñando la palabra, yendo, comparando la Biblia con la Biblia. Y vamos a ver, el primogénito debe de ser sacrificado o redimido. Abra su Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 13, Éxodo 13. Éxodo capítulo 13. ¿Están ahí? Éxodo 13, verso 1 y 2. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame, apártame, dedícame todo que primogénito. Cualquiera que abre matriz, ahí nos está explicando que es el primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, y hace una declaración Dios. Dice: mío es. Todo el que abre matriz es mío, dice Dios. Verso 12. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. O sea, aquí ya hay una instrucción, porque dice: de todos tus animales el primogénito es mío. Pero si tú tienes asnos y nace el primogénito del asno, ese no es mío, ese es tuyo. Vamos a ver. Ese lo vas a redimir, pero lo vas a redimir con un cordero. ¿Ok? Y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cada vez que una oveja paría un cordero, tenían que matarlo, tenían que sacrificarlo a Dios. Y esto implicaba fe. ¿Por qué? Porque ellos no sabían si iban a tener más o no. Era el primogénito. Es decir, no es cada vez que tuviera, sino el que abriere matriz, el primogénito es mío. Entonces el pueblo de Israel lo que tenía que hacer era: nace, Señor, este es tuyo. Pero yo no sé si esa ovejita va a tener más. Yo no sé si se me va a morir. Entonces, esa es la parte donde entraba la fe. De decir: Señor, tú dices esto, yo lo hago. Estoy confiando en que va a haber más aquí. Pero ¿qué pasaba? Si tenías un asno, entonces ese asno no lo ibas a tocar, sino que tenías que agarrar un cordero en sustitución por ese asno. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Okay, estamos estableciendo el fundamento de lo que vamos a seguir explicando. Entonces, la regla era así: los puros serán sacrificados, los impuros redimidos. Es decir, los nacidos limpios sacrificados y los sucios redimidos. ¿De qué les habla esto? Bueno, esto
Esto que estamos viendo aquí es una de las enseñanzas más importantes de toda la Escritura. Porque esto es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que nacimos después de Adán y Eva, todos los que nacimos después de Adán y Eva, todos nacimos impuros. ¿No es lo que nos enseña la Escritura? Sí. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, También. así el pecado pasó a todos los hombres. Entonces, para nuestra redención nació Cristo, puro, limpio y sin pecado. Y de acuerdo a este principio que hemos establecido, el puro es sacrificado para la redención de los impuros. ¿Se fija? Sí. Muy bien. Dice Romanos 3, 23, 26. Romanos capítulo 3, 23 al 26. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se fija cómo es por su gracia gratuitamente? Es decir, cuando nacía un asno, iba a ser redimido por un cordero. ¿Qué le costó al asno? Nada. Quien pagó fue el cordero, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué importante es entonces entender que nosotros nacimos en pecado, o sea, con pecado y practicando pecados. Eso es muy importante. Pero más importante entender la propiciación que hay en Cristo Jesús. Es decir, si usted no ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, delante de Dios usted no ha sido redimido. Usted tiene que aplicar esa sangre a su vida, porque entonces de nada sirvió que Jesucristo muriera en la cruz por nuestros pecados. ¿Estamos captando el principio de lo que tenemos aquí? Ok. Este principio que Dios estableció antes fue el mismo que utilizó para nuestra salvación. Por lo tanto, este es un cuadro del Evangelio. Jesús, el primogénito de Dios, y nació totalmente limpio, sin pecado, y fue probado de que no había pecado en él, y fue sacrificado para la redención de los impuros. Y este principio se establece en toda la Biblia. Dice Romanos 5, 6 al 8, se los leo, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió, ¿por quién? Por nosotros. Es fácil morir por el bueno, pudiera ser, pero muere por un impío y pecador. Es decir, yo pongo esta analogía. Imagínense que tenemos a un secuestrador y se llevó a un niño. Y resulta que nosotros estamos decididos a salvar al niño. ¿Estamos de acuerdo? Pero en ese momento hay un terremoto cuando vamos a entrar a la casa y resulta
que está en nosotros salvar al niño o al secuestrador. ¿A quién salvamos? ¿A quién? Porque eso es lo que nuestra lógica dice, ¿verdad? Jesucristo no hizo eso. Jesucristo fue por todos. Y por eso es nuestra responsabilidad compartirlo a todos. De cada quien dependerá si acepto o no la salvación de Jesucristo. Pero nuestra responsabilidad es llevarla a todos, porque eso estuvo en el corazón de Dios desde el principio. El principio del diezmo es algo que se ha malentendido. Y le voy a decir por qué. Porque creemos que solo se refiere al dinero y a un porcentaje. Y déjeme le digo que para mí esto fue algo muy, pero muy revelador. Cuando hablamos del diezmo, ¿qué se les viene a la mente? 10%. ¿Qué? 10%. Bueno, déjame igual. Ahorita va a ver que diezmo significa mucho más que eso. El diezmo nos dice que Dios debe ser nuestra prioridad en todo. El diezmo se trata de poner a Dios en primer lugar. En toda la Biblia dice Dios, los primogénitos son míos. Ahora, regresémonos cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio en Egipto. Dios les dio una instrucción. Dios les dijo, si no dejan ir a mi pueblo, mataré a todos los primogénitos. Sacrificaré a todos los primogénitos. ¿Por qué estaba Dios en su derecho de hacerlo? Porque le había establecido, los primogénitos son míos. El punto es que esto es lo que nos cuesta comprender. ¿Por qué? Porque usted va a escuchar argumentos como, ¿quién es ese Dios sanguinario que mató a todos esos niños inocentes? ¿No? ¿Sí o no? Pues ese no es el principio. El principio es que la Biblia dice que los primogénitos son míos, dice Dios. Y ese Dios sanguinario que muchos dicen es el mismo que decidió mandar a su Hijo a morir en la cruz para la redención de toda la humanidad. Ahí ya no es tan sanguinario. Tiene que ver con entender los principios que la palabra de Dios establece. Israel fue redimida con un cordero puro. Al poner su sangre en los postes, ¿se acuerdan lo que tenían que hacer? Tenían que poner su sangre en los postes y en el dintel de la puerta. Qué interesante. ¿Qué representa el poner la sangre en los postes y en el dintel? Una cruz. ¿Cómo conseguimos la salvación? Mediante la sangre de un cordero sin mancha derramada en una cruz, Jesucristo. ¿Se fija? El principio que se estableció en el Antiguo Testamento es el mismo principio que hoy en día está vigente. Estamos hablando de principios. Colosenses 1, 14 y 15, se los leo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Ahora entienda esto. Colosenses establece que Jesucristo fue ¿el qué? El primogénito de toda. ¿Y qué fue lo que entregó Dios? Jesucristo es el diezmo de Dios. Jesucristo es el diezmo de Dios. Apartado, separado, consagrado
para Él. El puro sacrificado por los impuros. Mire, Dios entregó a Jesús primero en fe. ¿No? Sí. ¿No lo mandó en fe? Sí. En ese momento, claro, sabemos que Dios conoce todas las cosas, pero Él lo está entregando sabiendo que va a haber personas que no van a creer en Él. Sin embargo, Él lo entregó como quiera. Él lo entregó aún y cuando le azotamos, le escupimos, le mesamos las barbas y lo crucificamos. Y usted puede decir, yo no estuve ahí, yo no era de los judíos que estaban ahí, ni tampoco del Imperio Romano, yo no fui. No. Con nuestros pecados hicimos todo eso. Y si hubiéramos estado ahí, es muy probable que hubiéramos hecho lo mismo. Exacto. ¿Vamos bien hasta aquí? Segundo principio, o segundo punto de este principio, Dios es primero. Se deben ofrecer los primeros frutos. Éxodo 23, abra su Biblia por favor en Éxodo 23. Éxodo 23, verso 19. Éxodo 23, verso 19. ¿Están ahí? Le voy a pedir que lo lea conmigo. Dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Dios, de una manera muy concreta, dice: las primicias de los primeros frutos, es decir, lo mejor de los primeros frutos, deben de ir a la casa de Dios. Y esto aplica en todo. En todo. Otra vez, acuérdense, el principio es: Dios es mi prioridad. Dios es primero. Dios nunca, nunca será segundo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ya están como Carlitos, mi hijo, él habla y quién sabe qué dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Qué número de mandamiento es? 1. A todas las cámaras. 1. Dios quiere ser el número 1 en tu vida. Y yo se los ejemplifico así. Yo soy licenciado en Mercadotecnia Internacional. Cuando se hace la investigación de mercado, mucho de lo que las empresas quieren saber es el posicionamiento de mercado que ocupan. Vamos a suponer, no me pagan, ¿verdad? Pero si yo dijera, a ver, Noé, dime 3 supermercados, 3 tiendas de supermercado. H-E-B, Walmart y Soriana. Ok, muy bien. Y si yo hiciera una encuesta aquí, después el análisis sería: ¿cuántos dijeron que el H-E-B es la número 1? Si el 70% o el porcentaje que sea dice H-E-B, quiere decir que H-E-B ocupa el primer lugar en la posición en la mente del consumidor. ¿Sí? ¿Estamos bien? Así es. Dice Dios: yo quiero ser el primero en tu mente. El posicionamiento que yo quiero tener es primero. Primero yo. Dios es primero. Primero yo. Lo primero que se te viene a la mente, ¿qué es? Quiero ser yo. ¿Se fija? Dios nunca será segundo. Dios es primero. Proverbios 3, del 9 al 10, dice
Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, estamos de acuerdo que ahí no viene la palabra diezmo, ¿verdad que no? Entonces Alberto no dice. No. Pero estamos estableciendo que diezmo, no estamos hablando de porcentaje. Estamos hablando de decir Dios es mi prioridad. Y como dice aquí, las primicias de todos tus frutos. Por lo tanto, debemos dar la primera parte de nuestros ingresos, cualquiera que sea la profesión o oficio. Esa debe ser para Dios. Y cuando hacemos eso, seremos bendecidos porque estamos poniendo como prioridad a Dios. Y ahora sí, como las historietitas de Condorito, ¡glup! ¿Verdad? Ahora, un dato interesante. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, ¿quién me puede ayudar a recordar cuál fue la primera ciudad que conquistaron? Jericó. Jericó. ¿Sí? Sí. ¿Cierto o no cierto? Sí. Ok. Ahora, ¿cuál fue la instrucción de parte de Dios a su pueblo con respecto a Jericó? Sí, bueno, todo eso tenía que ver con conquistarla. Pero una instrucción muy interesante. Abra su Biblia, por favor, en Josué 6. Josué 6. No, Juan. Ese es el Nuevo Testamento. Juan, capítulo 6, verso 18. Perdón. Josué 6, 18. ¿Están ahí? Sí. Pongan mucha atención porque esto es muy, muy importante. Dice: pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Verso 19, la instrucción en la primera conquista: mas toda la que y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean a Jehová, y entren en el tesoro de ¿quién? De Jehová. Ajá. La primera conquista, dice Dios: yo les prometí toda la tierra prometida. Sí. Perdón por la redundancia, ¿verdad? Pero de Jericó no van a agarrar nada del oro, de la plata y de los utensilios de bronce. ¿Por qué? Porque es mío. Los primeros frutos son míos. El primogénito es mío. ¿Se fijan? Por eso es un principio que vemos por toda la Biblia. Esta instrucción se da porque es la primera ciudad a conquistar, la primicia de la conquista. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó en esa historia? Acá agarró. Ajá. Hubo un inteligente, ¿verdad?, que dijo: un lingote. Miren los montones. Un lingote, hombre. ¿Qué tiene? Agárralo. Josué, no Juan, Josué capítulo 7, verso 20. Josué 7, 20. ¿Están ahí? Amén. Y Acán respondió a Josué diciendo:
verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Ahora sí ya te diste cuenta. Ahora sí ya te diste cuenta. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Cuál fue la instrucción? Van a conquistar todo el oro y la plata, y los utensilios de bronce son míos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está bien? Y resulta que Acán dice: las oportunidades son de quien las toma. La pintan cae. No te pido que me des, ponme donde hay. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y no era para hacerles una fiesta. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Turbación. ¿Qué hizo Acán? Acán no estaba viendo la bendición que Dios les estaba dando, estaba viendo por sus intereses personales. Así es. Dijo: aquí hay oportunidad. Y no pensó que se estaba llevando a todo el pueblo de Israel entre las patas. ¿Por qué? Porque después, antes de eso, van a ir a conquistar una ciudad que se llama Jai. Es una ciudad chiquita. Fueron a verla. Y así, o sea, en pocas palabras dijeron: no, hombre, ni calientes a todo el pueblo. Mándales unos poquitos, porque la ciudad está chiquita, ¿verdad? ¿Seguro? Sí, no, hombre. Por favor. Acabamos de conquistar Jericó. Chiquita. No, hombre, les pusieron un baile, una revolcada bruta al pueblo de Israel. Y entonces Josué dice: Señor, ¿pero qué está pasando? Tú me dijiste que nos habías dado toda la tierra prometida, ¿para qué nos mandas si son mentiras? Y le dice Dios: a ver, Josué, espera. En primer lugar, ¿por qué te postres sobre tu rostro? Levántate. O sea, ni entiendes. No es por mí, es por ustedes. En el pueblo de Israel hay pecado. Tomaron el anatema, engañaron, mintieron, y por eso está sufriendo lo que está sufriendo. Y entonces empieza toda la investigación, hasta que llegan con Acán. Y Acán dice: sí, es cierto. Pero ¿qué fue lo que le molestó a Dios? Que tomaron algo que era de él. Acán tomó algo que no le correspondía porque era de Dios. La instrucción era: toda la plata y el oro son consagrados a mí. Al tomar la decisión de disponer de ese dinero, llevó la maldición con él a todo lo que tenía. Fíjese, Acán, pensando en su familia, ahora sí nos va a alcanzar lo que queríamos. Ahí está. Se llevó a su familia a la ruina y a la muerte por tomar algo que no le correspondía. ¿Se fija? Por tomar algo que no le correspondía. Dios es
primero, nunca va a ser segundo y nunca va a pasar por alto que lo pongamos en segundo, en tercero o en cuarto lugar. Cuando Dios derrama sus bendiciones sobre nosotros a través de nuestros trabajos, Él está esperando la primicia para bendecir. Dios no dijo, una vez que conquisten 10 ciudades, una es para mí. ¿Verdad que no dijo eso? No. Porque no está hablando de porcentaje, está hablando de prioridad. ¿Se capta? Sí. La instrucción se da acerca de la primera, y esto requiere fe. ¿Por qué? Porque lo entregarían sin saber que habría una segunda. Señor, tú lo pides, esto es tuyo. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que le demos las primicias por fe, y Él bendecirá. Esto es lo que significa diezmo. Te voy a entregar a ti, Dios, antes que a nadie más. Tú eres mi prioridad. Antes de pagar la luz, antes de pagar la colegiatura de los niños, antes de ir al supermercado, tú eres mi prioridad, Señor. Yo confío en ti, en que tú me vas a proveer. No, Señor, es que mira todas las deudas que tengo. Es más, mira, hasta las traigo aquí a la iglesia para orar por ellas. Cuando cobre te doy. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué nos está ocupando? La parte de Dios se dedica, se consagra antes de usarla. Y si se utiliza, usted nada más piensa en el principio de acá. Queriendo hacer un bien, estás haciendo un mal. Y yo quiero compartirles algo. Usted sabe que soy empresario. Nos dedicamos a los negocios. Y yo puedo reconocer delante de Dios y de los líderes, de la gente que me conoce, que mi familia y yo damos. Pero algo que pude entender es que yo estaba dando un porcentaje, no estaba dando el diezmo. Y mi porcentaje era más del 10%. Más. Pero era un porcentaje. Y en un diálogo sincero y honesto con Dios, yo le decía, Señor, no te entiendo. ¿Cómo es que no puedo salir de las deudas? Las bajo y se me vuelven a subir. Las bajo y se me vuelven a subir. ¿Cómo? Si yo te estoy dando el porcentaje que me pides y más. Y ahí fue cuando Dios, de una manera, me llevó a entender esto. Alberto, sí, estás dando un porcentaje, pero no me estás demostrando que yo soy tu prioridad, porque te estás esperando a tener todo el recurso para darme. No, Señor, yo no opero así, yo opero por fe. A mí primero me das lo que es mío y yo me voy a encargar de bendecirte, Alberto. Ese es el principio que no has podido aprender y por eso no ha salido. Y me puse a llorar como un niño. Y le pedí perdón al Señor. Y dije, sí, es cierto, Padre. Te he estado dando porcentaje, pero no te he estado poniendo como mi prioridad. ¿Por qué? Le voy a decir mi razonamiento. ¿Me deben tanto dinero? Yo sé cuánto es tuyo. Hay gente en mi oficina que no dejan mentir. Que así como llegan, hacen cheque. Pero me debes 1,000,000. Yo sé que 100,000 son tuyos. ¿Sí? Pero resulta que no me pagaron 1,000,000. Me pagaron 300,000.
Bueno, Señor, tú sabes que los 100 son tuyos, ¿verdad? Nomás dame chance porque traigo muchas deudas. Cuando termine de cobrar, aquí está el cheque ya está hecho. Nomás no lo metas, aguántame, déjame, bajo lo que traigo. Y eso es lo que estoy haciendo. Y sí entregaba el porcentaje, pero yo no sabía, no veía la bendición. Porque yo le estaba dando a Dios un porcentaje, porque eso es lo que yo entendía. No entendía que lo que Dios quería decir, no, Alberto, yo estoy por encima de tus deudas. Alberto, le tienes más miedo al proveedor, le tienes más miedo al banquero, le tienes más miedo a la luz que a mí, que soy tu Dios. Y le estás dando mi bendición a alguien que no te va a dar negocio, porque el que te da negocio soy yo. Entiéndelo, Alberto. Y ahí fue cuando dije, Señor, tienes razón. Te he estado robando, Padre. Robando. Porque no te estoy dando lo que es tuyo. Te estoy dando un porcentaje, pero tú no ocupas mi dinero. Tú lo que quieres ver es mi corazón. Dios no ocupa de nuestro dinero, grábese eso. No lo ocupa. Él es el dueño de todo. Lo que ocupa es ver que hay en nuestro corazón. ¿Se acuerdan con qué pasaje iniciamos? Donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Por eso les digo, ¿quién dice que es Dios? ¿Su prioridad? Bueno, saquemos todas las chequeras y veamos cuántos de nuestros talones dicen Alianza 837. Aquí está. Señor, esto es tuyo. Y ahí nos vamos a dar cuenta si es nuestra prioridad Dios o nuestras deudas. Puede ser el hipotecario, puede ser el carro, puede ser la colegiatura, puede ser nuestros gastos, pero Dios no es nuestra prioridad si Él no aparece en primer lugar. Y mis queridos hermanos y amigos, predicamos esto no porque necesitemos dinero, porque ustedes saben que Dios nos ha bendecido con los negocios. Es decir, los recursos que entran aquí no son para nosotros. Pero yo les digo una cosa, si todos aquí pusiéramos a Dios como nuestra prioridad, no tendríamos que andar haciendo vendimias para terminar de completar para la casita. No tendríamos que andar haciendo vendimias para que los jóvenes vayan a los campamentos. No tendríamos que andar haciendo vendimias para sostener a todos esos misioneros. No tendríamos que andar haciendo vendimias para poder alcanzar y poder ir al valle a ministrar. Si todos estuviéramos siendo honestos y dándole a Dios lo que es de Dios. Pero ¿sabe qué? Hemos estado tomando eso y por eso hemos estado nosotros mismos maldiciendo el resto del dinero y no nos completa y no alcanzamos y no alcanzamos y no salimos y no alcanzamos y no alcanzamos y no salimos porque no entendemos este principio. La Biblia es la Biblia y cuando Dios establece un principio dice sigue y dice Dios, yo soy tu prioridad, yo soy el número uno en tu vida. La pregunta es, ¿verdaderamente lo es o no lo es? Malaquías 3, abra su Biblia en Malaquías 3, por favor, verso 8. Malaquías 3, 8. ¿Están ahí? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolí y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y usted pudiera decir, ajá, pero dispensaciones. Eso es del Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, por eso le digo, hay que venir todo el mes de octubre, porque este pasaje lo vamos a explicar el tercer domingo de octubre. Y vamos a dejar claro el principio. Ahorita solamente quiero decirles esto. Génesis capítulo 4. Abra su Biblia en Génesis capítulo 4. Esto está súper interesante. Génesis capítulo 4. Génesis 4, verso 3. Dice... No, búsquenlo. Ah, ya se lo pusieron. Ok. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y una pregunta que se hacen todos los teólogos es: ¿por qué Dios no se agradó de la ofrenda de Caín? ¿Y por qué sí se agradó de la de Abel? Y hay muchas explicaciones, pero yo les voy a decir una que acabo de aprender y la quiero compartir con ustedes. ¿Cómo inicia el versículo 3? Y aconteció que ¿qué? Aconteció que andando el tiempo. ¿Qué le dice eso? Es decir, Caín lo que hizo es: ok, vamos a poner la cosecha y vamos a esperar. ¿Cuánto dio? Ah, sí, dio suficiente. Ah, bueno, entonces déjame saco y le entrego a Dios. Pero primero vio cuánto le llegó. Y Abel lo que hizo es: agarró el primogénito sin saber cuánto vendría y dijo: Señor, esto es tuyo. Ya se me acabó el tiempo. Amén. Están invitados a comer. Estoy muy rapidito. ¿Me dan 5, 10, 20, 30? Ah, no sé. Ya voy a terminar. Nomás déjenme digo esto. Esa fue la diferencia. Caín se esperó a ver cuánto para dar. Es decir, Caín dio un porcentaje. No le dijo a Dios: tú eres mi prioridad. Y Abel sí dijo: es lo primero que nació, Señor, esto es tuyo. ¿Se fija el principio? Y ahí era cuando yo lloraba delante de Dios, porque decía: Señor, todo lo que he dado y tú ni siquiera lo has visto con agrado, porque te he dado un porcentaje, no te he puesto como mi prioridad. Tercer y último punto: el diezmo debe estar en primer lugar. Abra su Biblia en Levítico 27:3. Levítico 27:30, perdón. Levítico 27:30. Pónmelo en la pantalla. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces, esa explicación que de pronto daban con respecto a Caín, ¿verdad?, que no hubo un sacrificio para la remisión del pecado, etcétera, está bien, pero aquí vemos que decía Dios: no importa, aunque sea la tierra, tráeme la tierra. Por eso caemos en la conclusión de andando el tiempo. ¿Ok? Pero bueno, Dios establece un principio aquí: todo el diezmo es mío, me pertenece a mí. Los primeros frutos pertenecen a Dios y el diezmo le pertenece a Dios. El principio es que tiene que estar primero en todo. Y cuando dice en todo, es el diezmo de nuestro tiempo, el diezmo de nuestro matrimonio, el diezmo de nuestros hijos, el diezmo de nuestro recurso. De todo, de todo, de todo. Repita conmigo: de todo. Vamos a suponer, yo tengo aquí 10 billetes de 1000 que sumados dan 10,000. ¿Y qué? El diezmo es lo primero que se utiliza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo pusiera aquí los 10 billetes, ¿cuál sería el primero? ¿De aquí para acá o de aquí para allá? De la izquierda. ¿De la izquierda hacia la derecha? No, el primero es el que agarre y le entregue a Dios. No importa si lo agarré aquí o lo agarré acá, pero el chiste es posicionamiento en mi mente. Señor, esto es tuyo. Tú eres mi prioridad. Pero la tendencia es que después de que nos pagan, tomamos el dinero, pagamos los recibos, el súper, y de lo que queda, en el mejor de los casos, porque es que, Señor, esta mujer que me diste, mira la ¿sí? O en otros casos, reclámale a ella porque ella maneja mis finanzas, ¿verdad? Malamente, pero bueno. Se da el 10%, pero no se da el diezmo, porque diezmar es darlo primero a Dios. Ahora, no queremos ser legalistas, ¿verdad? Que
le llegó el recibo, ya le pagaron y usted, no puedo pagar la luz hasta que no vaya el domingo y entregue mi diezmo. No, el chiste es, otra vez, el posicionamiento en su mente, decir, esto es del Señor y está separado, punto, voy a hacer todos mis pagos y me voy a administrar con esto. ¿Qué prefieres? ¿El 100% que no tiene bendición de Dios o el 90% totalmente bendecido? ¿Qué prefieres? Mire, yo no sé si le ha pasado que no le alcanza, y no le alcanza, y no le alcanza, y no le alcanza. Lo que les estoy platicando es mi testimonio personal, hermano. Por no entender. Mi oración fue, Señor, todo esto ha sido por ignorancia. Pero aún así, no lo estaba haciendo bien. Esto es fe, darle primero a Dios antes que pagar las cuentas. La primera parte es la redentora, es la que tiene la bendición. ¿Se fija? Dice Pablo en Corintios, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, retomando el ejemplo de la conquista de la tierra prometida, la bendición estaba en entregar todo el oro y la plata a Dios que obtuvieron en Jericó, para que pudieran tomar el resto de las ciudades para ellos. Oye, pareció un buen negocio, ¿no? Sí, bueno, pues si la primera es tuya, pues ten, todo lo demás es mío. Véalo así. Si el Señor nos da 24 horas de vida, ¿cuánto es el diezmo? 2 horas 40, ¿verdad? Pero dice Dios, ok, de esas 2 horas 40 son mías, dedícamelas a mí y yo te voy a dar todo el resto del día. Pero a veces ni siquiera eso hacemos. La primera parte tiene la bendición. No se la dé a la CFE, no se la dé a agua y drenaje, no se la dé a la escuela de los niños, porque estas empresas no bendecirán sus finanzas. Quien bendice y quien es el dador de las bendiciones es Dios. Él es el que tiene el poder. El principio es poner a Dios delante de todo. La primera parte redime el resto. El problema es, le tenemos más miedo al banco, a las empresas de servicios, a los colegios, más que a Dios. Y si no le damos a Dios primero, nosotros estamos trayendo los problemas sobre nuestras finanzas y nunca nos alcanza. ¡Qué tremendo! Muchos creyentes no prosperamos porque no hemos estado teniendo a Dios como nuestra prioridad. Hemos pensado que por estar en la gracia, el principio que Dios debe ser nuestra prioridad en todo, no aplica. Por pensar que estamos bajo la gracia, creemos que Dios es la prioridad, no aplica. Y eso es una mentira que Satanás ha ganado ventaja y nos tiene sufriendo. Porque yo voy a decir una cosa, cada vez que llega el recibo, cada vez que llegan las colegiaturas, cada vez que llega el pago de la casa, ¿nomás a mí me pasa? No, bueno. Bueno, ¿qué dijo Jesucristo? He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y digo una cosa, muchas veces lo que nosotros estamos sintiendo y padeciendo no es vida, pero no es vida porque nosotros mismos hemos sido los que hemos estado trayendo los problemas a nuestro hogar y nos estamos llevando a nuestra familia. Ese era lo que más me dolía en mi corazón, que yo estaba arrastrando a mi esposa y a mis hijos a algo por mi ignorancia. Y eso duele mucho. El diezmo significa, tengo un montón de deudas, pero confío en ti, Señor. Eso es lo que significa. Dios le pidió a Abraham que le entregara a su primogénito. No le dijo, cuando tengas 4 o 5 me das uno. Dios dijo, dame el primero, pero Abraham no tenía ninguno más. Y ahí es donde entra la fe. Eso es el diezmo. Dios nunca estará en segundo lugar. Quien dice que Dios es primero en su vida, la mejor manera de comprobarlo es en los sobrecitos, en su talón de chequera, en sus disposiciones de cajero. Porque es una manera en la que se puede ver. Es muy fácil decir, no, pero Dios y yo, no, hombre. Así como Abraham lo veía cara a cara, digo Moisés, ya lo cambió de nombre. Así soy yo con Dios. Así que se vea.
porque esa es la manera en que Dios dejó, para que tú mismo te des cuenta. Esto es personal. Esto es para que Alberto se dé cuenta si verdaderamente Dios es su prioridad o no. Cuando viene Satanás y nos quiere hacer que vamos a perder todo y que este mes no nos va a alcanzar por haberle dado a Dios primero, es cuando es importante entender que si Dios es mi prioridad, yo también lo soy para Él. Y Él no me va a dejar. Y si yo estoy siendo obediente, Él me va a respaldar y no me va a dejar caer en mora, porque lo tengo como prioridad. Déjame le digo, en muchas ocasiones los pastores no queremos predicar de estas cosas por un mal entendimiento del tema. ¿Sí? Porque uno piensa que van a pensar que quiero dinero. No, Señor. Uno predica esto por amor a ustedes. Porque la bendición es para ustedes, para su familia. El que usted pueda dormir tranquilo cada noche sabiendo que no tiene deudas porque está al corriente con Dios. Eso no se lo va a pagar nadie, créame. Vale oro el poder dormir 7 horas seguidas sin levantarte en la madrugada. Se debe de predicar por amor. Por amor. No lo predicamos porque Filadelfia necesita dinero, perdón. Dios se vale de lo que sea para captar los recursos. Esto tiene que ver con una bendición personal, familiar, y que por supuesto va a tener una bendición a Filadelfia, por supuesto que sí. Pero este es el lugar donde Dios nos puso. Amén. 1 Corintios 16, 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándola para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. 2 puntos importantes. La iglesia primitiva se reunía en domingo, el primer día de la semana, porque fue en domingo cuando resucitó el Señor Jesucristo, y entonces ellos se reunían para celebrar la resurrección de Cristo. ¿Sí? Pero otro punto importante es separar conforme hayas prosperado. Por eso la palabra diezmo no la va a encontrar en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque entonces lo primero que pensamos es porcentaje. Dice Dios, no, espérame. Yo quiero que tú traigas conforme hayas prosperado. No te puse porcentaje porque estoy esperando que me des mucho más que el 10%. Porque a veces así son las bendiciones de Dios. ¿Se fijan? El diezmo es darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. Termino leyendo este pasaje. Éxodo 13, 14 y 15. Éxodo 13, 14 y 15. Aquí termino. Dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Mis queridos hermanos y amigos, esta es la oportunidad que uno tiene de explicarle a sus hijos y decirles: ¿sabes qué, Isabela, Alberto y Carlitos? Yo no tenía todo esto que Dios me ha dado. Yo no tenía a esta hermosa mujer como mi esposa. Yo no los tenía a ustedes como mis hijos. Yo no tenía esta casa que Dios nos ha dado. Yo no tenía estos carros que Dios nos ha dado. Yo no tenía estos negocios que Dios nos ha dado. Pero quiero decirte algo. Dios es mi prioridad. Y esta es una manera en la que yo puedo decirle: Señor, verdaderamente estoy agradecido contigo. Esto es tuyo. Esto es tuyo. Es la mejor manera de explicarle a nuestros hijos que Dios es nuestra prioridad. Es la mejor manera que tenemos de hacerlo. ¿Y sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar cuando uno hace eso? Empieza el milagro de la multiplicación. Así es. Que lo vamos a ver la semana que entra, con el favor de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial,